respecto a las tablas de verdad, vamos a empezar estudiando las tablas básicas de verdad, ya que de ellas luego se derivan las tablas que vamos a crear luego. Entonces, las tablas básicas de verdad pues están compuestas por la negación, la conjunción, la disyunción, la condición y la bicondición. Entonces, para cada una de ellas existe una regla práctica. Vamos a empezar estudiando cada regla práctica para ver de dónde salen estos valores. Si comprendemos estas, vamos luego a poder hacer otro tipo de tablas que contengan más proposiciones. Es decir, empecemos con la negación. Nos dice que la negación de una proposición verdadera es falsa y la negación de una proposición falsa es verdadera. Es decir, que si yo tengo una proposición verdadera, si niego esa proposición verdadera, se hace falsa. Y si tengo una proposición falsa, si niego esa proposición falsa, se convierte en verdadera. Luego, tengo la regla práctica para la conjunción. En la conjunción me dice, la proposición de dos proposiciones es verdadera si y solo si ambas proposiciones son verdaderas. O sea que en la conjunción, que ustedes saben que la conjunción es la que está unida por el conectivo lógico y, vamos a tener lo siguiente: si tengo dos proposiciones, va a ser verdadera, la conjunción de dos proposiciones va a ser verdadera solo cuando las dos sean verdaderas. Miren, si la primera es verdadera y la segunda es verdadera, entonces P y Q es verdadera. Luego, basta con que una de las dos sea falsa para que la conjunción de esas dos proposiciones también sea falsa. Miren, en los siguientes ejemplos tenemos al menos una falsa en cada una y obtenemos que la conjunción es falsa. En la disyunción me dice, la disyunción de dos proposiciones es verdadera si y solo si por lo menos una de las dos proposiciones es verdadera. Aquí es el caso contrario. Acá con una de las dos que sea verdadera, vamos a tener que la disyunción de dos proposiciones es verdadera. Recordemos que la disyunción es la que está conectada por el conectivo lógico O. Y vamos a decir, miren, si tengo en la disyunción, si tengo al menos una de las dos verdaderas, la disyunción de las dos proposiciones es verdadera. Vean este caso. Es obvio que si las dos son verdaderas, pues la disyunción va a ser verdadera. Con que en esta, al menos tengo una verdadera, por lo tanto es verdadera. Acá también tengo una proposición verdadera, por lo tanto la disyunción va a ser verdadera. Pero en este caso, como las dos son falsas, es el único caso en que la disyunción va a ser falsa. De lo contrario, cuando tengamos una disyunción con al menos una verdadera, esto va a ser verdadero. En la condicional, la regla práctica nos dice, una proposición condicional es falsa si el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. En todo otro caso, la proposición condicional es verdadera. Por lo tanto, en la proposición condicional vamos a tener que solamente va a ser falsa en una ocasión, cuando el antecedente sea verdadero y el consecuente sea falso. En este caso, miren, como antecedente verdadero y consecuente verdadero, entonces la condicional es verdadera. Antecedente verdadero y consecuente falso, la condicional va a ser falsa. Falso y verdadero, verdadero. Falso y falso, verdadero. Entonces podemos decir que la condicional va a ser falsa solo cuando el antecedente sea verdadero y el consecuente sea falso. Solo en ese caso. Porque aunque los dos sean falsos, miren, va a ser verdadero. Y en la bicondicional me dice que una proposición bicondicional es verdadera si solo si sus dos miembros son ambos verdaderos o son ambos falsos. O sea que en la bicondicional, para que sea verdadera, o los dos son verdaderos o los dos son falsos. Miren este caso. Como los dos son verdaderos, la bicondicional es verdadera. Acá como uno es verdadero y el otro falso, entonces es falso. Igual que en este, uno falso y el otro verdadero es falso. Y en este último, como los dos son falsos, entonces la bicondición es verdadera. Bueno, una vez que hemos entendido esto, la regla práctica siempre están basadas primero en los valores de verdad. Entonces, vamos a hacer desarrollando un primer ejemplo sobre las tablas de verdad, que ya no sea una tabla básica. Como ustedes pueden observar, esta tabla ya es distinta a las tablas básicas, ya aquí ya tengo una condición y tengo una conjunción, aunque esta proposición sería una condicional porque el que predomina es el signo de condición, ¿ok? Es más fuerte que el signo de conjunción. En este caso, muchas veces pues nos tocaría que crear esta tabla desde cero,
Pero para saber qué número de casillas son las que va acá, nos dice que el número de casillas es lo mismo que tener 2 a la n, en donde n representa el número de proposiciones distintas que tengo. En este caso, las proposiciones distintas que tengo simplemente son la proposición P y la proposición Q. Por lo tanto, esto sería 2 a la 2, que eso es 4. Por eso es que tenemos 4 casillas acá. Si tenemos 4 casillas, entonces sabemos que vamos a tener 2 verdaderas y 2 falsas. Y que luego estas las vamos a ir alternando, una verdadera, una falsa, una verdadera, una falsa. Y aquí tenemos las 4 combinaciones posibles: verdadero con verdadero, verdadero con falso, falso con verdadero y falso con falso. Y una vez que lo tenemos hasta ahí, vamos a empezar a descomponer esto. Primero vamos a empezar con la conjunción. Entonces tomo la conjunción aquí, y una vez que haya trabajado la conjunción, entonces voy a tomar la condición, pero necesito trabajar esta conjunción, ¿ok? Para poder aplicar esta tabla básica de verdad, y luego voy a trabajar la condición para poder aplicar esta otra tabla básica de verdad. Vamos a tenerlas acá para que ustedes vayan viendo de dónde van saliendo los valores falsos o verdaderos que tenemos acá. Bien, como tenemos una conjunción y nos dice que la primera proposición es verdadera y la primera es verdadera, sabemos que en la conjunción va a ser verdadero solo cuando los dos sean verdaderos. Que en la conjunción, si hay al menos un falso, la conjunción es falsa. Entonces, como acá el primero es verdadero y el segundo es verdadero, la conjunción es verdadera. Y en estos otros, miren, como tengo una falsa, pues esto va a ser falso. En la tercera tengo una proposición falsa, por lo tanto esto va a ser falso. Y en la última, pues sobra decir que si son dos falsos, pues esto va a seguir siendo falso. Por lo tanto, tenemos que la conjunción nos quedaría verdadero y luego 3 valores de falso. Y luego nos queda P, entonces P y Q. Pero cuidado acá, porque P y Q ahora van a ser estos valores y P siguen siendo estos. Entonces, tomar en cuenta que este es el antecedente, ¿ok? Y que ahora todo esto de acá es el consecuente de esta condición. Miren, antecedente, que sería P, y consecuente, P y Q, que sería todo esto de acá. Entonces, las casillas que yo voy a tomar en cuenta va a ser estas como antecedentes y estas como consecuentes. Por lo tanto, en una condición me dice que una condición va a ser falsa si y solo si el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. En todos los otros casos, la condición siempre va a ser verdadera. Entonces, si yo tengo que esto es verdadero y verdadero, ok, como en este caso, esto entonces va a ser verdadero. Si tengo que el antecedente es verdadero y el consecuente es falso, solo en ese caso, miren, antecedente verdadero y consecuente falso, es que esto va a ser falso. Si tengo antecedente falso y consecuente verdadero, esto va a ser verdadero. Y si tengo antecedente falso y consecuente falso, esto también va a ser verdadero. Recuerden, va a ser falso solo cuando el antecedente sea verdadero y el consecuente sea falso. Y esto sería nuestra tabla de verdad. Ahí ya la tendríamos completa. Segundo ejemplo para tablas de verdad, tenemos ahora que construir la tabla de verdad para esta proposición P o Q, entonces R. Como ustedes pueden observar, aquí tenemos 3 variables distintas o 3 proposiciones distintas. Entonces lo que vamos a hacer es que lo primero que vamos a hacer es ubicar en esta tabla de verdad las 3 proposiciones distintas, es decir, P, Q, R. Y luego vamos a empezar a trabajar por separados la disyunción, que sería P o Q. Y luego vamos a, como ya trabajamos la disyunción, ahora vamos a trabajar la conjunción, pero la conjunción la trabajamos completa, es decir, P o Q, entonces R. Y aquí ya tenemos completo toda nuestra proposición. Ahora bien, luego acá tenemos que saber el número de casillas que vamos a necesitar. Ese número de casillas surge de tomar 2 elevado a la n, donde n representa el número de proposiciones distintas que tengo. En este caso el número de proposiciones es 3, por lo tanto tengo 2 elevado a la 3, que eso es 8. Y voy a tener acá 8 casillas distintas. Por lo tanto, voy a empezar. Bueno, como son 8,
Acá la primera la voy a dividir entre 2, 8 entre 2 son 4, por lo tanto voy a tener 4 proposiciones verdaderas y voy a tener 4 proposiciones falsas. La siguiente casilla, pues 4 entre 2 es 2, quiere decir que voy a ir teniendo 2 verdaderas, 2 falsas, 2 verdaderas y luego 2 falsas. Y luego 2 entre 2 pues es 1, quiere decir que voy a ir alternando una verdadera, una falsa, una verdadera, una falsa, una verdadera, una falsa, una verdadera y una falsa. De esa manera ubico cada proposición simple, les asigno sus valores de verdad o falsedad. Ahora bien, voy a empezar primero con la disyunción. En la tabla básica de la disyunción mirábamos que una disyunción va a ser verdadera con que una de las dos proposiciones sea verdadera. O sea, nos basta con tener una de estas dos proposiciones como verdadera para que esa disyunción sea verdadera. Entonces, si empezamos con P o Q, olvidémonos de esta casilla R y concentrémonos en estas dos, en P o Q. Entonces, para que esto sea verdadero, recuerden, la regla práctica me dice que al menos una de las dos tiene que ser verdadera. Por lo tanto, vamos a decir, si estas dos son verdaderas, pues esto va a ser verdadero. Si estas dos son verdaderas, pues esto es verdadero. Como aquí tengo verdadero y falso, pues esto va a ser verdadero. En la siguiente tengo verdadero y falso, también va a ser verdadero. Falso y verdadero, como sigo teniendo al menos una verdadera, esto va a ser verdadero. Falso y verdadero, pues esto va a ser verdadero. Y luego tengo falso y falso, pues aquí sí, esto va a ser falso. Porque recuerden que una disyunción va a ser verdadera con que una de las dos proposiciones sea verdadera. Si tengo las dos falsas, como en este último caso, entonces las dos van a ser falsas. Y ahora tengo que trabajar la condicional. Pero hay que tener en cuenta que el antecedente de la condicional es todo esto. El antecedente de la condicional es P o Q, es decir, el antecedente ahora es esta casilla. Y el consecuente es R, el consecuente es esta otra casilla. Por lo tanto, tenemos que tener cuidado que vamos a ir de derecha a izquierda, el antecedente primero y el consecuente luego. Y recuerden que en la condicional nos dice que una proposición va a ser verdadera, que una proposición condicional va a ser falsa solamente cuando el antecedente sea verdadero y el consecuente sea falso. En todos los otros casos, la proposición condicional siempre va a ser verdadera. Entonces, si empezamos y partimos del antecedente al consecuente, vamos a tener antecedente verdadero con consecuente verdadero, pues esto va a ser verdadero. Antecedente verdadero y consecuente falso, solo en este caso esto va a ser falso. Antecedente verdadero y consecuente verdadero, esto es verdadero. Antecedente verdadero y consecuente falso, esto es falso. Antecedente verdadero y consecuente verdadero es verdadero. Antecedente verdadero y consecuente falso, pues esto es falso. Antecedente falso y consecuente verdadero, esto es verdadero. Y antecedente falso y consecuente falso, pues esto es verdadero. Ya que va a ser falso, recuerden, va a ser falso solo cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Eso está en las tablas básicas de verdad que vimos a inicio. Sería conveniente que las impriman y que las puedan tener a disposición para que las estén viendo. Ejemplo de las tablas de verdad, vamos a tener el siguiente caso. Voy a copiar acá las reglas prácticas para cada una de la negación, conjunción y cada una de las otras para que ustedes puedan ir viendo de dónde van saliendo estos valores acá. Entonces tenemos esta proposición que nos dice A o B, sí, solo sí, B y A, ¿ok? Como ustedes pueden notar, aquí vamos a tener que aplicar la regla práctica de la disyunción, la regla práctica de la bicondición y la regla práctica de la conjunción. Entonces, como solo son dos proposiciones distintas, vamos a ubicar la primera proposición acá, la segunda proposición acá. Luego voy a ubicar la primera parte, que es la disyunción, A o B, y la segunda parte, que esta sería la conjunción, B y A. Por lo tanto, aquí quien predomina es el símbolo de la bicondición, el sí y solo sí, ya que es más fuerte que la disyunción y que la conjunción.
Por lo tanto, en nuestra última casilla vamos a tener toda la proposición junta. A o B, sí y solo sí, B y A. Ahora bien, si empezamos a completar esto, vemos que tenemos dos proposiciones distintas. Como son dos proposiciones distintas, vamos a tener 2 elevado a la 2. 2 a la 2, pues eso es 4. Por lo tanto, aquí vamos a tener 4 casillas distintas. Como tenemos 4 dividido entre 2, pues eso es 2. Vamos a tener que 2 verdaderas y 2 falsas. Y luego nos quedan 2 entre 2. Quiere decir que la siguiente casilla va a ser una verdadera, una falsa, una verdadera y una falsa. Se van a ir alternando. Si empezamos con la disyunción, en la disyunción nos dice que para que una disyunción sea verdadera, basta con que una de las proposiciones sea verdadera. Miren, todas van a ser verdaderas con que una de estas sea verdadera. Entonces vamos a decir, bueno, en la disyunción, verdadera y verdadera, pues esto es verdadera. Verdadera o falsa, pues eso es verdadera. Falsa o verdadera, tengo una verdadera, por lo tanto esto es verdadera. Y falsa o falsa, pues en este caso que las dos son falsas, pues esto sí es falso. Y en la conjunción, que es esta de acá, me dice que para que una conjunción sea verdadera, las dos tienen que ser verdaderas. Luego, con una falsa que tengamos, la conjunción es falsa. Por lo tanto, vamos a decir, si tengo B y A, entonces B y A, voy a decir verdadero y verdadero, pues eso sí es verdadero. Falso y verdadero, pues eso es falso. Verdadero y falso es falso. Y falso, pues esto es falso. En la conjunción, con una de las dos que sea falsa, entonces esto va a ser falso. Y al finalizar tenemos la condición, la bicondición, perdón. En la bicondición, vamos, este es nuestro antecedente, este es nuestro consecuente. Y nos dice que en la bicondición va a ser verdadera si los dos son verdaderos o si los dos son falsos. Es decir, si los dos son verdaderos, esto va a ser verdadero, pero si uno es verdadero y el otro falso, entonces la conclusión va a ser falso. Vamos a tener, por lo tanto, verdadero y verdadero, pues en este caso esto es verdadero. Verdadero y falso, pues esto es falso. Verdadero y falso, esto es falso. Y falso, sabemos que esto va a ser verdadero por la regla práctica de la bicondición. Si las dos son verdaderas, entonces esto es verdadero, o si las dos son falsas, es verdadero. Cuando se alternen en la bicondicional, eso va a ser falso. Y aquí tendríamos completa nuestra tabla de verdad.